A través de la ABAP Unit es posible inyectar código ABAP en la ejecución de los métodos de negocio en las unidades de test. Esto se puede realizar si disponemos del bloque test sim, que es la costura de prueba, que se puede implementar en las clases ABAP habituales donde tenemos los métodos de negocio, y después en las clases de test se puede realizar la inyección del código en estos bloques que va a influir la ejecución de la lógica que tenemos en dicha clase durante el ABAP Unit Test. La enseñanza la iremos a dividir en dos sesiones y en esta sesión nos encargamos de la creación del método de negocio de la clase habitual donde agregamos el código del bloque test sim, y en la siguiente sesión iremos a realizar la inyección del código ABAP. En el mismo paquete de desarrollo, por la carpeta de las clases, empezamos con la creación de la clase ZCL. El siguiente índice es 57. Le podemos indicar test injection a nivel del nombre de la clase, finalizando con el mismo sufijo. Test injection sería también para el nombre o la descripción que le asignamos a esta clase. Y continuamos con lo que es la asignación de la orden de transporte. Para empezar con la definición del método de negocio, estamos en la clase habitual donde tenemos la lógica de los procesos de negocio. En la encapsulación pública de esta clase empezamos con un método de instancia utilizando la palabra reservada methods para indicar get customer, el nombre del método, donde exportamos en la definición de este método una estructura llamada ES de Exporting Structure. Customer le indicamos como nombre para utilizar lo que sería el tipo de la tabla estándar que tenemos disponible en las cuentas trial, que es de emo customer. Esta tabla la iremos a utilizar para realizar una selección dentro de la implementación del método. Con doble clic en la cabecera podemos establecer en el área central de la herramienta Eclipse el código de esta clase para seguir con la agregación de la implementación de este método, donde podemos, por ejemplo, definir algunas variables simulando un proceso de negocio. Evidentemente que no entraremos en lo que sería un caso empresarial con toda la lógica y complejidad que puede tener para disponer de nuestra atención a lo que es el bloque test sim. Primero la declaración de las variables. Una variable local value customer la vamos a indicar. Este customer tiene que ser del mismo tipo por la tabla que estamos utilizando para el identificador de este cliente. Accedemos con la tecla control pulsada y con el clic del ratón sobre lo que es la definición de esta tabla para incorporar en una ventana nueva la definición donde observamos este customer ID, que lo copiamos el elemento de datos para agregarlo e indicarlo en esta parte de la declaración de la variable. Seguimos con lo que sería una estructura. De hecho, esta estructura la podemos tener como la primera variable en la parte superior, separando por coma la definición de las variables. Local Structure Customer sería la estructura, donde utilizamos el mismo tipo que la tabla que tenemos en la parte superior, realizando tal como hemos acordado la separación de las variables por coma y finalizando con punto las declaraciones. Podemos realizar en una lógica de negocio un select single de la tabla, from la misma tabla que tenemos a nivel de la definición del método y de la definición de la variable de tipo estructura, donde nos interesa seleccionar todos los campos con fields asterisco para agregar un filtro, donde indicamos que el customer ID es igual a lo que podemos tener en la variable local value. Y a esta variable le podemos asignar sea directamente en la declaración o aquí le podemos asignar lo que sería el identificador de cualquiera de los clientes disponibles o customers a nivel de la tabla, donde si estamos en la definición de la tabla en esta ventana, al pulsar F8 obtenemos lo que son los clientes disponibles en la tabla. Aplicamos un filtro con el botón derecho del ratón sobre el primer registro para copiar lo que sería el identificador de este cliente. Lo copiamos y lo llevamos en esta lógica. Evidentemente que es una simulación, no entramos en la complejidad de todos estos casos, que se podría haber pasado el identificador del cliente por la firma del método y otras funcionalidades que normalmente implementamos para finalizar lo que sería pues este select, donde agregamos el into @exporting structure, que es el parámetro que tenemos de exporting a nivel de la definición del método. Y con esto podemos decir que ya tenemos los datos exportados en la salida
por la lógica de este método que lo podemos agregar evidentemente en la ejecución de la clase que tenemos la primera, en nuestro caso, donde disponemos del método main que nos permite una ejecución a través de la consola. Lo que sí queremos agregar es lo siguiente, es el bloque testSim. Este bloque testSim y a continuación el nombre que le podemos asignar con toda la libertad, le podemos indicar cualquier nombre, sería selectData, el nombre que le asignamos, y con end testSim terminamos este bloque que se va a ejecutar solo con el ABAP unit, con la ejecución del ABAP unit, y este bloque no se va a ejecutar en el proceso habitual del uso del método de esta clase. Queremos realizar la inyección del código dentro de la unidad de test cuando iremos a agregar la clase de test, sea como una clase local o como una clase global. Nos interesa impactar la ejecución de este método a través de ese bloque. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? Por ejemplo, una selección. Select single from. Podemos realizar la selección de la siguiente forma. De la misma tabla que tenemos en la parte superior, copiando pues el nombre de la tabla, agregando la selección de todos los campos. Lo que sí nos interesa es ver que el filtro lo aplicamos a nivel del Customer ID que tenemos en la variable, porque el Customer ID, tal como observamos, lo aplicamos a nivel de la variable y esta variable nos interesa cambiarla durante la ejecución de las unidades de test, alterando el valor que tenemos a nivel de la lógica del método para indicarle un valor diferente. De momento, nada distinto al anterior select. Lo que sí iremos a tener diferente es lo siguiente. Into arroba lo que es lsCustomer, le podemos indicar que la recogida de los datos lo hacemos en esta variable, una variable que solo se va a ejecutar dentro del bloque testSim. La idea es de alterar durante la ejecución y la inyección del código ABAP a través de la clase de test, alterar el valor de los componentes que tenemos a nivel de la estructura Local Structure Customer, del modo que si, por ejemplo, desde la inyección del código iremos a definir que el valor de la variable Customer es igual al otro cliente que le podemos poner, por ejemplo, el cliente que tenemos con el identificador 15 para tener uno diferente, es decir, durante la inyección del código, que lo haremos en la siguiente clase, donde todo este cuadro va a quedar más claro en cuanto tenemos la inyección del código. En aquel momento alteramos también la salida, donde le indicamos que el customer de aquí va a ser igual a lo que iremos a tener a nivel de la estructura que también modificaremos durante la inyección del código del cliente. Y todo esto para ver cómo es posible modificar la salida o el resultado que devuelve este método durante la ejecución del ABAP unit, porque el testSim solo se va a ejecutar en el ABAP unit, en una ejecución de las clases de test, donde iremos a ver cómo jugamos con estas variables para modificar lo que serían los valores y tener una salida diferente en la ejecución de las pruebas de test. ¿Con qué nos puede apoyar esta parte? Pues nos puede apoyar con lo siguiente. Cuando tenemos estas unidades de test que normalmente se ejecutan en la fase de desarrollo, necesitamos datos que normalmente no lo disponemos, sino que solo en los servidores de calidad o de producción, para agregar como si fuera una ejecución parecida a lo que es un escenario del entorno productivo. Lo podemos simular utilizando lo que es el testSim y la inyección del código ABAP desde las unidades de test para tener un escenario o una reproducción de un escenario parecido o igual a lo que tenemos en los entornos productivos.